Muy buenos días con todos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle les da la más cordial bienvenida a este nuestro segundo podcast. La mañana de hoy vamos a abordar un tema súper importante para todos nosotros y lo hemos denominado tips para mantener y mejorar un buen historial crediticio. Para ello, contamos con la presencia de dos expertos en el sistema financiero, quienes nos orientarán un poco con mayor información. Damos la bienvenida a Carlos Díaz, él es el director comercial de Aval Buró, y también contamos con la presencia de José Ayala, quien es el director de soluciones de Aval. También tenemos el gusto de contar con la presencia de Luis Bonilla, él es nuestro director de riesgos, quien conoce muchísimo acerca del tema que hoy vamos a abordar. Bienvenidos sean todos ustedes, y antes de iniciar a mí me gustaría solicitarles a cada uno de ustedes que por favor se presenten, nos cuenten un poquito más acerca de su experiencia. Andrea, Luis, muchas gracias a la Cooperativa Alianza del Valle. José, un gusto compartir esta tertulia con ustedes. En efecto, nosotros venimos, yo diría, del sistema financiero. Carlos Díaz es una persona con más de 20 años en la banca y con más de 20 años en el manejo de información crediticia a través de los buros de crédito en el Ecuador. La verdad que es una industria apasionante, una industria sensible, pero una industria que permite precisamente que el sector financiero, bancos, cooperativas, el sector real como empresas, telcos, etcétera, puedan utilizar información para tomar las mejores decisiones. Al final, si no hubiera información, la pregunta es, ¿basado en qué puedo tomar una decisión de riesgo? Como un preámbulo de esta tertulia, pues si tienen algo adicional que preguntarme, a la orden. Muchísimas gracias, Carlos. José, tú por favor, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia también. Bueno, mi experiencia, yo llevo más o menos casi 20 años en el mundo de la tecnología y un poco más de 15 en la industria de referencias crediticias. En realidad es parte de la tecnología, datos, analítica, que un poco de eso vamos a conversar más adelante. Actualmente soy director de soluciones de Aval Buró. En el área de soluciones, para que entendamos qué hacemos, se encuentran tres segmentos importantes del mundo de las referencias crediticias: la fábrica analítica, ya, que es un equipo de personas que están desarrollando modelos de manera permanente; hay un equipo de inteligencia de negocios y hay otro equipo de consultoría. Entonces, tres equipos están dentro del área de soluciones, actualmente dentro de Aval Buró. Ok, bueno, como todos ustedes escucharon, contamos sin duda alguna con personas que nos van a ayudar en esta mañana a conocer un poco más el detalle y todas las, no sé, de pronto los tips que podemos aprovechar para abordar o tener un acercamiento con mayor responsabilidad hacia el sistema financiero. Luis, te comparto ahora sí el micrófono para poder dar inicio y poner en contexto en nuestro tema del día de hoy. Sí, muy bien, gracias, André. Al final lo que buscamos es educar a la gente, tratar de hacerlo sencillo y que nos puedan entender en función de por qué es necesario o por qué debemos tener o qué es un historial crediticio. De ahí partimos porque para muchas personas ese es un tema tabú, es un tema que les genera mucha controversia, que no saben con claridad qué es lo que significa este buró, porque desde el área de riesgos, que hasta su nombre lo implica, parecería que es algo tenebroso o malo. Entonces, en esa línea, más bien Carlitos, José, cuéntenos, explíquenle a la gente qué es el historial crediticio, qué significa esto, hacia dónde nos lleva, para qué sirve. A ver, yo partiría primero sacándole del contexto lo que para muchos es lo que tú dices, ¿no? Algo crítico, la central de riesgos. Yo creo que no hay que verlo como central de riesgos, porque al final la central de riesgos podría decirse que es la acumulación o la integración de personas malos pagadores, y no es correcto. Por eso los buros de crédito al final somos las empresas que recopilamos información positiva, negativa, de todo el sistema financiero, de las cooperativas, del sector real que prestan servicios en general, telcos, por ejemplo, y esa información consolidada que el buró las recopila de distintas fuentes de información, aparte que somos nosotros una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos, estamos bajo el control y supervisión de la Superintendencia, tenemos que administrar eficientemente la información. Para eso tenemos una tecnología, tenemos niveles de seguridad, etcétera, que luego, a través de la analítica, de lo que se va a exponer más tarde, permite desarrollar productos
precisamente para que el sector financiero en general tome las mejores decisiones. Entonces, en la práctica, el buró lo que hace es recopilar información de todos los ecuatorianos. Ok, Carlos, entonces entendiendo lo que tú nos acabas de comentar, todas las personas que somos capaces de contratar, tenemos un buró de crédito, ¿sí? Porque esto también es importante. Hay muchísimas personas que probablemente sienten un miedo a acercarse a una institución financiera para acceder a un crédito porque escuchan, tenemos que analizar tu buró de crédito y probablemente ese es el primer filtro que les detiene a pensar cómo funciona, qué información existe dentro del buró de crédito. Y tú nos mencionabas que recopila información de distintos sectores. Esto también pone a veces en duda el tema de saber qué información nomás está incluida en el buró de crédito. Recopilamos información de la banca, recopilamos información de las cooperativas, pero ¿qué otras casas comerciales o qué otro tipo de negocios reportan al buró de crédito? En general, la información que recopila el buró es crediticia, ¿no? Y por eso es que tenemos las estructuras, tanto del sistema financiero, de las cooperativas y del sector real. Cuando hablo del sector real, hablo de las empresas comerciales o personas naturales que otorgan crédito. La pregunta del millón es, ¿tú darías crédito a alguien sin conocer su récord crediticio? Sin tener un dato de la persona, ¿estarías en condiciones de arriesgar o prestarle dinero? No, yo creo que la respuesta es para todos en general. Entonces, muchas veces las personas nos acercamos a un banco, a una cooperativa, a pedir un crédito. Y tal vez somos nosotros, como actividad económica, también somos generadores de crédito hacia nuestros clientes. Pregunto, ¿prestarían sin tener información? No, la respuesta en definitiva va a ser no y obviamente todos debemos cuidar, ¿no? Salud financiera lo denominamos, sin embargo, como para poder hacerlo un poco más simple, como para que todas las personas comprendan cuál es el concepto básico general para podernos ir encaminando también hacia la construcción de un buen historial crediticio. Sí, efectivamente, esa para nosotros es algo vital porque como dice Carlitos, nosotros administramos recursos. La actividad de Alianza del Valle es captar los recursos de los inversionistas y colocarlas en buenas personas que generen un reintegro del pago para generar el negocio financiero. Y en esa línea, nosotros o mucha gente escucha el famoso score crediticio que viene dado por un puntaje, ¿no? Este puntaje, ¿qué significa? ¿Qué es para el común de los mortales un score crediticio para ustedes? A ver, el score es un puntaje que está desarrollado estadísticamente y que predice una probabilidad de incumplimiento de pago en un mediano plazo. ¿Ya? Normalmente esto se predice a 12 meses. En realidad, este puntaje lo que en el Ecuador está acostumbrado a una escala de 1 a 999, siendo los puntajes más altos los que identifican clientes con menor riesgo, es decir, los mejores clientes desde la perspectiva de riesgo crediticio, y los puntajes más bajos con mayor riesgo. Algo importante a mencionar, yo les decía que es construido estadísticamente, es decir, las variables que componen este modelo, que están basadas en información crediticia, son identificadas y levantadas en base a la estadística. Y este es un tema bien importante porque entonces permite identificar qué variables inciden en el buen hábito de pago y en el mal hábito de pago. Y efectivamente, eso creo que para nosotros es importantísimo. Sabemos claramente que un score no es un valor que se muere y que lo calculamos una sola vez, sino que va mejorando o va deteriorándose con el tiempo en función de estas variables. Desde ese punto de vista, ¿cómo una persona podría mejorar su historial, su score, o cómo puede deteriorar su score? ¿Cuáles son las principales variables que ustedes ven en él? A ver, el punto inicial yo creo que es importantísimo que las personas sepan y entiendan cuál es su situación actual. Es decir, cómo yo puedo mejorar o deteriorar si no conozco cómo me encuentro. Hay una herramienta que existe en el Ecuador y es que yo puedo ir a los centros de atención, por ejemplo, de Avalburo, para poder solicitar mi puntaje y puedo entender en qué puntaje me encuentro. Ese es el punto de partida. Es decir, primero saber y reconocer en qué puntaje estoy. Después, este puntaje se va alimentando de toda la información que es levantada a través de las estructuras de información y es tanto positiva como negativa. Es decir, lo que yo he pagado bien y también lo que yo no he pagado tan bien. Aquí hay un punto importante a mencionar. La mayor parte de los ecuatorianos, el 82% de los ecuatorianos pagan adecuadamente sus obligaciones.
hay un 17% más o menos de ecuatorianos, un 15 o 17%, que tienen a veces atrasos y hay el resto que sí tiene problemas y complicaciones de pago. Es decir, la mayor parte de los ecuatorianos pagan bien y esto es positivo porque normalmente la gran mayoría tienen buenos puntajes de score. ¿Ya? A partir de ahí, uno tiene que entender, hablábamos del historial crediticio, voy a hacer un paréntesis aquí. Anteriormente, cuando uno iba a solicitar un crédito, ¿no es cierto? Se bromeaba de que para solicitar el crédito yo tenía que tener un patrimonio, un auto, una casa, etcétera. Y si yo tengo todo ese patrimonio, ¿para qué necesito un crédito? Eso decía la gente. Ahora, el historial crediticio se convierte en el patrimonio intangible que permite tener el acceso al crédito. Y ese patrimonio hay que cuidarlo. ¿Eso qué significa? Yo tengo que ir pagando adecuadamente mis obligaciones. Si yo me comprometí y levanté un crédito, por pequeño que este sea, yo tengo que ir pagando. Y ese pago a tiempo va a ir alimentando positivamente este puntaje del score. Y también, como cualquier cosa, uno puede tener problemas en la vida. Entonces tú decías, ¿cómo mejoro mi score? Bueno, yo me pude haber caído en un determinado momento, pude haber tenido algún problema y por eso no pude haber atendido ese pago. Si no pude haber atendido ese pago, yo tengo que arreglar esa situación, pero también después es demostrar una información positiva. Es decir, después tengo que demostrar que puedo ir pagando bien y el score va mejorando automáticamente. Ahora, en esto yo creo que vale la pena también agregar algo, ¿no? Que para las personas en general, tener un historial crediticio es sano, precisamente porque se va estructurando el comportamiento de la persona en el tiempo. De ahí que el score precisamente es una variable que al final le permite ser considerado en la generación de un nuevo crédito en el tiempo. Porque también las personas que a veces tienen temor a endeudarse, la pregunta es, basado en qué información yo puedo generar un riesgo, puedo generar un crédito. Entonces, yo creo que también es sano pensar en que es bueno endeudarse. Cuidado, pensemos que es malo endeudarse. Es malo endeudarse. Y justamente uno de los típicos conocimientos o partes de la poca información que llega a las personas naturales es que el típico cliente AAA o AA. ¿Qué necesito para ser yo un cliente AAA o AA? ¿Dónde está esa línea que me diferencia de esto, ¿no? Como decía José, el 82% de los clientes en el Ecuador son, desde mi perspectiva, AA o AAA. Eso querría decir que tal vez los otros clientes no lo son. Pero, ¿qué diferencia estos clientes AA o AAA? Perfecto. Esta AA, AAA es una segmentación que suelen utilizar las entidades financieras para identificar el potencial de riesgo de pago o de no pago de los clientes. Eso primero, o sea, entender que es una segmentación de riesgos. ¿Y esto qué significa? No es una segmentación por ingresos, porque muchas veces las personas asocian de que un AAA es una persona que tiene altos ingresos, que gana $3,000, que gana $4,000. No es así. Uno puede ser AAA teniendo un ingreso bajo, un salario mínimo. No hay problema. Tú puedes ser AAA. ¿Cómo puedes ser AAA? Pagando adecuadamente y a tiempo tus pagos de los créditos que tú hayas asumido en el tiempo. ¿Cómo puedes ir cambiando de un segmento inferior a llegar a ser AAA? Bueno, pues simplemente tienes que ir demostrando que tú puedes cumplir con tus obligaciones crediticias, vas pagando tiempo y te vas convirtiendo. El ser AAA también te trae una serie de beneficios financieros, es decir, tú además de tener mayor acceso al crédito, muy sencillo tener un acceso al crédito si tú eres un segmento AAA, es decir, si tú pagas a tiempo todo de manera permanente, también tu crédito puede ser más barato, porque tu tasa de interés de muchas entidades que premian esos clientes y les dan mejores condiciones, les dan acceso al crédito sin garantes, les dan una respuesta con menor tiempo. Es decir, el tener un mejor perfil crediticio te trae una serie de beneficios a tu acceso al crédito y tu vida personal también importantes. Yo creo que en esto, perdón Andrea, en esto, complementando lo que dice José, ¿no? Qué importante construir una historia. Exactamente. Porque al final nuestra vida también es parte de una historia. Y si yo construyo una historia crediticia, para el analista, para la entidad financiera que lo está por prestar, saber cuál ha sido el comportamiento de una persona en una ventana de tiempo garantiza el comportamiento de ese crédito que voy a otorgar. Entendiendo que puede tener un mal rato, pero al menos sé que su cultura de pago fue buena. Perfecto. Y eso también creo que es valioso para las personas de entender que mientras mejor historia crediticia tenga, mejores oportunidades tengo.
Claro, entonces el tener este tipo de calificaciones más bien es sinónimo de la responsabilidad con la que yo manejo mis finanzas, mis inversiones o cualquier tipo de crédito al que yo haya accedido, más allá de ser un sinónimo de tener una fortaleza financiera. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, allí con las personas que de pronto tienen una mala calificación y ellos están luchando por salir de esa calificación? Digo luchando porque a veces este es un tema que por desconocimiento no se lo reactiva o probablemente nos indican, saben que ya tengo mala calificación y en ninguna institución financiera, en ningún lugar me dan acceso a un nuevo crédito. ¿Cómo voy demostrando que en efecto puedo tener un mejor comportamiento? O sea, ahí yo creo que lo que tenemos que evitar los ecuatorianos es esta gratificación instantánea, ¿no? A veces la gente tiene un problema crediticio, ya lo conoce, y sabes que yo bajo los brazos y no hago nada, y después cuando tengo alguna necesidad financiera, ahí sí me apuro y busco una opción crediticia, y como están cerradas las puertas, tal vez cometo el error de irme a un lugar informal y vienen los chulqueros, etcétera, que son un problema importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo ya tengo un problema crediticio en algún momento, que a cualquiera le puede pasar, esto puede ser normal? Lo primero es arreglar, o sea, la situación con la entidad, con el problema con el que se tiene. Las entidades tienen apertura para arreglar la situación crediticia de las personas, número uno. Una vez que yo intento arreglar la situación y lo hago, no queda ahí, porque ojo que el score se alimenta de información positiva y negativa. Y si mi fotografía está que solo he tenido atrasos en los pagos, el score, o cualquier score que sea, va a tener un puntaje bajo. Y por lo tanto voy a tener una limitación al acceso al crédito. La recomendación para yo ir mejorando es poder demostrar de que puedo ir cumpliendo ahora sí mis compromisos de pago. Y, por ejemplo, hay entidades que pueden tomar un poco más de riesgo por su negocio. Las empresas de telecomunicaciones, saco un plan postpago, voy pagando mensualmente 10, 20 dólares de mi plan móvil y eso va a ir alimentando positivamente mi perfil crediticio. Hay empresas de retail que compro una licuadora a crédito y demuestro que puedo ir pagando a tiempo. Luego de eso puedo ir accediendo ya a un crédito en una entidad financiera, algo pequeño, voy demostrando que voy a ir pagando y eso en el tiempo va mejorando. Cuando yo les decía que hay que tener cuidado con la gratificación instantánea, es que si yo quiero el crédito ahora y tengo el problema ahora, eso va a ser poco posible. Ahora, si yo tengo un problema ahora, tengo que ir planificando en el tiempo mi recuperación. Es decir, si yo quiero tener un acceso al crédito, si mi problema es grande, tengo que al menos planificar que voy a ir haciendo un plan de pagos y una rehabilitación crediticia en un año. Es decir, voy a ir demostrando en ese año que voy a ir teniendo para que después de ese año yo ya tenga un acceso pleno al crédito. Esto depende mucho del perfil de la persona, de los datos. Hay personas que tienen un problema menor, el tema puede resolverse en un mes, en 3 meses, en 6 meses, esto depende del problema, pero yo tengo que planificar esa recuperación. Sí, creo que eso estamos totalmente de acuerdo, incluso lo hemos dicho y creo que es importante que nuestros socios, nuestros clientes entiendan que cuando hay uno de estos bajones financieros, porque todo el mundo lo tenemos, las empresas a nivel mundial lo han tenido, las personas naturales también, pasamos por una pandemia y sabemos que todo el mundo tiene bajones financieros, lo importante es acercarse y arreglar este tema para no deteriorar efectivamente estas calificaciones. Y si por A o B ya se deterioró, como dice José, lo que tenemos que ir a hacer es paulatinamente ir recuperándonos. Eso pasa creo que en el día a día de todos nosotros. Pero se ha visto mucho en las calles panfletos o volantes en las cuales te dicen te borro tu historial crediticio, se anula el historial crediticio. ¿Ese es un mito? ¿Es una verdad? ¿Qué pasó con eso? Yo la verdad ahí lo primero que diría es no tomar en consideración, porque ojo, la única persona que le puede ayudar a una persona a salir de una mala calificación es la propia persona. No hay otro. No hay absolutamente nadie. Lo otro puede ser un efecto, al contrario, de una posible estafa, posiblemente, porque no hay forma. La persona es la única, como bien lo explicó José, en función de una propuesta, de un plan de pagos, de un acercamiento a la entidad a la que debe, de un arreglo de partes, es la única que puede reactivar su condición de crediticia por efectos de un mal momento, ¿no? Ahora, el que es mal pagador, definitivamente es mal pagador, ¿no? Son pocos, pero hay que ubicarlos. Sí, en definitiva hay que cuidar porque al final los recursos que ustedes prestan son de terceros, son de sus ahorristas y hay que cuidar ese dinero, ¿no? Y eso hay que entender
que no es por culpa del buró el que me negaron crédito, es por culpa de uno mismo. Uno mismo construye su buró crediticio. Uno hace su futuro, uno hace su presente. Y para complementar lo que indica Carlos al respecto de estas ofertas que se hacen en la calle, ¿cómo está estructurado el proceso a nivel nacional y cómo está validado? O sea, es muy difícil ajustar las calificaciones. Las entidades envían las estructuras mensualmente de los créditos. Estas son consolidadas por una entidad de control. Esa entidad de control envía a los buros de crédito. Los buros de crédito los alimentamos y tenemos controles. Los modelos son automatizados. Es decir, no hay intervención manual que pueda cambiar algún puntaje, alguna calificación, algo. Eso no existe. Normalmente, de lo que hemos visto en estas situaciones, es que hay gente que se quiere aprovechar de los apuros financieros de las personas para un beneficio propio. Normalmente lo que hablaba Carlitos, para la estafa. Tal cual. O sea, es importante recalcar más bien que en el buró o en el historial crediticio no es que se puede hacer un borrón y cuenta nueva de cuál ha sido nuestro comportamiento. Entonces, por más ofertas que existan en el mercado de este tipo de soluciones inmediatas, habrá que tomar las medidas precauciones porque en definitiva no es posible hacerlo. Ahora, si una persona por A o B razones se siente perjudicada de una calificación, evidentemente los burós tenemos un área de atención al cliente, ¿no?, donde se le puede orientar, se le puede guiar a la solución. A veces las instituciones podemos o pueden cometer un error en un dato. Puede ser una falla de un dato. Eso está sujeto a que se valide, se verifique y ahí sí que se rectifique, pero a través de la fuente de información. Okay. Pero nosotros como burós de crédito, como aval buró, absolutamente no podemos topar un solo registro. Ahí creo que podemos aprovechar también acá a nuestro director de riesgos porque en efecto existen algunas personas que por ejemplo dicen, ay, tengo una mala calificación, pero en realidad fue por una deuda mínima. ¿Qué pasa ahí desde nuestro lado de institución financiera, Luis? ¿Cómo nosotros consideramos esta mala calificación o este mal antecedente dentro de nuestro análisis de riesgo que realizamos a las personas que están interesadas en acceder a un crédito? Efectivamente, parte de nuestro análisis es evaluar al cliente en su globalidad. No podemos solo guiarnos por un dato o por un valor. Si bien es cierto, tomamos como referencia el tema del score, sí podemos hacer análisis uno a uno de los casos en específico, porque como decíamos, existen procesos en los cuales un cliente pudo tener un desfase, pudo tener un inconveniente, y ese inconveniente es valorado, es generado y es entendido por cada uno de nuestros asesores con la finalidad de entender su realidad y poder apoyar al cliente a salir de estos procesos, ¿no? Entonces, para nosotros es vital el tomar información fidedigna y es claro que esta información es analizada paso a paso. No son procesos automáticos, sino son procesos que generan un análisis por detrás. Y en esa línea, una de las últimas preguntas que en el imaginario de la gente queda es, ok, si soy un buen pagador, si soy una persona que mantiene un buen historial crediticio, que soy AAA, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo sigo generando esa calificación? ¿Y qué beneficios, como decías, nos trae puntualmente? Tratar de qué debo hacer para seguir pagando, seguir construyendo patrimonio. Bueno, esta es una muy buena pregunta, pero ¿por qué? Porque en realidad todo se trata de que tú puedas pagar a tiempo. El pagar a tiempo, que suena sencillo, tiene por detrás algunas características importantes. Recomendaciones, que son básicas. No gastes más de lo que puedes gastar. O sea, no gastes más de tus ingresos, incluyendo las cuotas de tus créditos. O sea, no pienses que tus cuotas de los créditos están por fuera o de tu tarjeta de crédito está por fuera de eso. Siempre cumple con los acuerdos que tú accediste con la entidad financiera. Vas pagando, tú vas convirtiéndote en un cliente de buen historial crediticio y por lo tanto de un cliente AAA. ¿Qué beneficios te trae? Bueno, primero tienes un acceso al crédito permanente. Entonces, si en algún momento tú tienes un imprevisto, puedes acceder rápidamente a un crédito. O tú puedes planificar y puedes solicitar un crédito que te va a ahorrar tiempo, que hablamos hace un momento, y que puedes tú acceder a productos, servicios, etc. Pero también hay una serie de beneficios que a veces son transparentes para los clientes, además del acceso al crédito. Es que muchas veces muchas entidades utilizan esta información para la toma de decisiones. Yo puedo acceder a internet sin instalación, a equipos móviles. Es decir,
Hay muchas entidades que utilizan esta información y entre mejor perfil tú tengas, tienes más beneficios dentro de tu vida personal y profesional. Qué chévere, qué chévere. Y eso es lo importante en este tipo de conversaciones, entender por qué debemos mantener un buen historial crediticio, por qué es lo que debemos hacer. Y como decíamos, no es necesario tener un gran patrimonio para ser un buen pagador. Creo que ese es algo importantísimo que nos ha dejado este conversatorio y que es algo importante para cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Como dice, construyendo historias, construyendo procesos positivos. Bueno, para finalizar este espacio, nada más ratificar nuestro agradecimiento. Carlos, José, muchísimas gracias por haberse dado este espacio y compartir con nosotros estos tips que son muy valiosos para nuestros socios, para nuestros clientes, para la comunidad en general. También muchísimas gracias, Luis, por estar presente en este espacio. Esperamos poder contar con su presencia para una próxima oportunidad y también hacerles la invitación a que nos escuchen en nuestro siguiente podcast Aprende con Alianza. Muchísimas gracias y que todos tengan un excelente día. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga.